Gracias por su sintonía, bendiciones. Está con el pastor Edgardo Hernández en Palabra y Profecía. El tema que nos ocupa hoy es: ¿por cuál camino vas? ¿Cuál es tu camino? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque no se trata de que si usted va a ir allí o allá, sino ¿cuál es tu camino después de la muerte? Quizás no nos gusta hablar de estos temas. Nosotros todos amamos la vida, pero usted es un ser, como le dije en el otro programa, y vuelvo y se lo digo hoy. Usted no puede evitar dos cosas en la vida: la muerte y el juicio de Dios. Eso, nadie escapa de eso. Como dice los señores norteamericanos, el tío Sam dice: usted puede huir de nosotros, pero no esconderse. Y esa es una realidad espiritual también. Usted puede supuestamente huir de Dios, pero no esconderse de Dios, porque un día usted morirá, porque los días de los seres humanos sobre la tierra están contados. Usted vivirá 70, 80, otros 20, 15, 90 años. Cada uno, de acuerdo a la soberanía de Dios, vive determinado periodo de tiempo y después muere, porque está determinado que venga la muerte y después el juicio. Y usted se ha preguntado: ¿con qué se presentará usted delante de Dios? Y tenga en cuenta que ahí no habrá amigos. Ahí no estará el padrino, ni el compadre, ni el amigote de parranda, ni la mamá, ni el papá, ni el padrino político, ni el jefe. Ahí no presentará usted la acción del club no sé qué, o que las tarjetas de crédito. Nada, solo usted con sus hechos, justificado o no justificado delante de Dios. Por eso la pregunta: ¿por cuál camino vas? Y hay solo dos caminos delante: la vida y la muerte. Y vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, dice la escritura de la manera siguiente. Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Se da cuenta? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y el versículo 20 dice de Deuteronomio 30: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, aquí hay algo muy importante. La escritura, en el caso histórico, Dios llamó a una nación llamada Israel y les dijo: yo llamo a los cielos y a la tierra por testigo contra ustedes, y los pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y eso está vigente hoy en día. Dios le da a usted la vida, y los cielos y la tierra son testigos de que usted escogió la vida o la maldición, la bendición o la perdición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, cuando usted acepta a Cristo, cuando usted se mete con Dios, cuando usted toma la decisión de agarrarse de la mano del Salvador de la vida y usted escoge la bendición, usted está cumpliendo lo que dice el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el camino de la vida. Ahora, si usted dice: no me interesa, yo no creo en eso, la religión es negocio. ¿Sabe que yo estoy de acuerdo con usted que la religión es negocio? Sí, es negocio. ¿Cuánta gente se ha enriquecido? ¿Cuánta gente no ha explotado, ha hecho y deshecho con el evangelio? ¿Sí? Mucha gente tremenda está haciendo negocio con la escritura, pero ellos le darán cuenta a Dios. Por eso es que usted necesita leer la palabra de Dios, para que ninguno le eche cuentos, no aparezca por ahí cualquier predicador y le diga: vea, yo tengo la verdad, Dios me reveló, Dios me dijo Dios que me iba a dar esto, que yo era el ungido, que yo era el escogido, que yo era aquello. Mentira de Satanás. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en la palabra de Dios, que esa palabra de Dios lo lleva por el camino de la salvación. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 8
y 9 dice, cuando yo dijere al impío, o sea, la persona que no tiene temor de Dios y no respeta la palabra de Dios y vive bajo sus principios, bajo su propia ley, dice, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por eso la responsabilidad de los líderes cristianos, de los predicadores, de advertir al impío que si no abandona el pecado, va a perecer, morirá por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el camino que usted lleva, creyendo en Dios, pero siendo alcohólico, creyendo en Dios, pero siendo un maldiciente, creyendo en Dios, pero siendo un devoto de las agorerías y las hechicerías, y cargando el talismán y la contra, y cargando el anillo magnetizado y la cruz de Cuernavaca, y creyendo usted en los poderes de no sé qué, y mandándose a hacer limpias, y mandando a hacer riesgos en sus negocios, y cargando la medalla milagrosa, y cargando un poco de fetiches. Usted simplemente no está siguiendo el camino de la vida, sino el camino de la muerte y de la destrucción, dice. Entonces el predicador, en este caso este señor que le habla, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y usted no se aparta de ese camino, dice, él morirá por su pecado, pero yo libraré tu vida. Todo predicador, todo pastor, todo cristiano verdadero advierte a su prójimo que si sigue por ese camino, aunque crea en Dios y no robe y no mate y no le haga mal a nadie, pero si usted practica el pecado, ejemplo, la lujuria, usted es de los que mira a una chica o mira a un muchacho y dice, ay, Dios mío, está como una ensalada. ¡Ja, ja! Dice la escritura que cualquiera que mira a un hombre o una mujer y la desea en su corazón, dice, ya adulteró con ella. Por eso es serio, por eso es que un pastor debe denunciar el pecado. Y yo le invito a usted, deje el pecado, querido televidente. Y si usted es un creyente, de esos que van a la iglesia y se han bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice que es cristiano y tiene hasta de pronto un liderazgo, y usted vive en pecado, es fornicario, es un ladrón. ¿Por qué le digo que es ladrón? Porque no diezma como tiene que diezmar. Da mal testimonio en su cuadra, en su trabajo, con su familia. Y ahí dice, ¿qué? Vea, no te hemos recibido aquí testimonio de gente, vea, pastor, a mí me gustaría creerle lo que usted dice, pero yo tengo un vecino que es evangélico y va a X iglesia y ese señor nos saluda y es una grosería, es esto y esto, y nos ha hecho estas maldades y nos ha tocado demandarlo así, así. ¿Cómo? Y usted vaya y eso es el tremendo líder en la iglesia. Religioso, no ha nacido de nuevo, porque un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Cuando usted conozca a cristianos que se llaman torcidos, esa gente no ha nacido de nuevo, es religiosa, son piedras de tropiezo que ni entran ni dejan entrar. Y lo mismo va con el liderazgo torcido. Lo único que les interesa es el dinero y usufructuarse del pueblo. Son torcidos, no han nacido de nuevo, así levante muertos. Porque ahí está Mateo 7:21. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Señor, ¿qué les dice? Yo no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí, malditos, fuera de aquí, idos al fuego eterno. Terrible palabra, que son palabras para los que se dicen ser pueblo de Dios y ungidos de Jehová, pero que tuercen y viven en avaricia y en engaño, destruyendo y siendo destruidos. Qué terrible. Por eso, ¿cuál camino llevas tú? Si yo le preguntara a usted en este momento, querido televidente, ¿usted quiere ir al cielo? Y dice, claro, ¿quién no quiere ir al cielo? Todos suponemos, si se muere alguien, dice que Dios lo tenga en su santo cielo. Se murió una estrella, se murió alguna persona, yo sé que está en el cielo. Mi amigo, no nos engañemos, ¿sí? Esto es doloroso y triste. Pero el hecho de que perdamos un ser querido, por ejemplo, la mamá, un hijo, que es tan doloroso perderlo, y sé de qué estoy hablando porque he perdido 3 hijos. Pero si esos hijos no andaron en el camino de Dios como Dios ordena, van para el infierno. Así están en una iglesia evangélica. Porque el hecho de que la gente asiste a una iglesia evangélica no quiere decir que son salvos.
Por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que vive, el que camina en santidad, en obediencia, en fidelidad. Ese es el que va a la gloria de Dios, el que no mancha sus vestiduras con ninguna cosa inmunda, que se guarda para Dios. Ese es el que va por el camino de la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Pero tú con tu religión, ¿a dónde piensas que vas a ir? Por eso usted no se debe engañar. Mucha gente se va a sorprender cuando se muera, que no van a ir para el cielo. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice lo siguiente. Mateo 7, 21, 23 dice: nunca te conocí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo acabé de mencionar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: habla Cristo en persona, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso usted tiene que entender. Y en Mateo 25 hay una referencia también fuerte al respecto. Por eso usted no puede aferrarse a la religión de que aceptó a Cristo, que el papá, que el tío, que el abuelo es cristiano, ora por usted y Dios me guarda y Dios le bendice. Vea, si hay gente multimillonaria en este mundo, aquí en Barranca Bermeja, gente con mucho dinero y que le sobra la plata y Dios los ha bendecido con sus negocios y sus empresas, esa gente Dios la ha bendecido con un propósito, para que reconozcan que es Dios el que da el poder de las riquezas. Y si hay gente que es todo lo contrario, en una situación económica paupérrima, Dios lo está llamando a través de esa necesidad tan apremiante que tiene por la comida para sobrevivir él y sus hijos, para que se vuelva su corazón a Dios y ambos sean yendo por el camino de la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Pero el pobre dice: yo no busco a Dios porque Dios no existe, porque aguanto hambre. Y el rico dice: yo no necesito a Dios, Dios no existe porque para eso tengo la plata. Y ambos van a ir y van a perecer en el infierno. Por eso Mateo 25, verso 41 al 45 dice así, vea: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, Señor? ¿Cuándo? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es la palabra justo? Justo es la palabra que Dios le da a la persona que es justificada con la sangre de Cristo, lavada con la sangre de Cristo. Y quiero que sepa, querido televidente, que hay dos caminos en la vida. El primer camino es el camino espacioso, que el Evangelio lo habla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, verso 13 y 14, dice así: mire, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, querido televidente, está el camino espacioso que la lleva a la perdición. Es el camino donde van los artistas del rock, del hip hop, del rap, de la champeta, de cuanta música. Todo lo que no adore a Dios, adora al diablo. Así de sencillo. Y está el camino angosto, que es el camino de la negación, que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está el camino suyo y el camino de Dios. En Isaías. Por eso a mí me gusta usar bastantes citas bíblicas para que usted tenga evidencia, diga: no, es que ese señor lo aterroriza a uno y predica mucho. Como un día alguien me llamó y me dijo: no, yo quisiera ir a su iglesia, pero usted predica muy duro. Yo no predico duro, yo predico el Evangelio, y la palabra de Dios es espada de dos filos. El problema de la gente es con la palabra, porque están acostumbrados a que les prediquen que siempre Dios los va a bendecir. Dios bendice a todo el mundo. A usted le da desayuno, almuerzo y comida, usted no se levanta, ni siquiera se echa la bendición. Usted maldice, fuma marihuana, así deshace, toma trago, tiene amante, así deshace, o vive decentemente, pero no busca a Dios, y Dios le bendice, le da la forma de ganarse la vida. Pero eso no quiere decir que Dios se agrada de usted.
Y hay otros que buscan a Dios también y piensan que son especiales. No, mi amigo, si usted no se arrepiente, usted está en malas condiciones delante de Dios. Vea, Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios o Jehová. Y en el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces existen dos caminos, el angosto y el ancho. El angosto es el de Cristo, el ancho es el de la perdición, donde va Raimundo y todo el mundo. Está el camino de Dios y está el camino suyo. Está el camino de la carne y el camino del espíritu. Mira, en el libro de Romanos, ¿cuál es el camino de la carne? El camino de la carne es el que le da gusto a la carne, sí, el cigarrillo, el trago, la marihuana, el bazuco, la cocaína, el homosexualismo, el lesbianismo. Ese es el camino de la carne, los deseos de la carne, la lujuria, la concupiscencia, la lascivia. Ese es el camino de la carne. Y ahí en el libro de Romanos, dice muy claramente, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Ojalá usted anote las citas bíblicas o tome papel y las escriba. Romanos 8, del 12 al 14, dice de la siguiente forma: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si a usted no lo guía el Espíritu de Dios, sino el espíritu de la carne, usted llega el viernes o el jueves, que le llaman juernes, y la gente sale a beber. Da tristeza aquí en las avenidas y en las calles principales de la ciudad ver jóvenes amaneciendo acostados en el piso con las latas de cerveza en la mano, aturdidos por el licor en los parques. Hay muchos jóvenes que madrugan a los parques a consumir droga. Pero usted les pregunta que si creen en Dios, dicen que sí. Pero la verdad es otra. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y los deseos de la carne son contra el espíritu. Dios es santo, y la palabra santo quiere decir separado. Los abuelitos decían algo, mijito, juntos pero no revueltos. Si usted es cristiano, si usted dice que cree en Dios, que ama a Dios, entonces ¿por qué no vive en obediencia? ¿Por qué usted vive, como dice el refrán, pecando y rezando y empatando? No, Dios no tiene zonas grises. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O andas en el espíritu o andas en la carne. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Que si a usted no lo guía el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios, a usted lo guía el odio, la amargura, el licor, el sexo, la pornografía y todas las cosas que son ilegales delante de Dios, usted morirá, irá a la condenación eterna, porque va por el camino ancho. Está el camino de la carne y el del Espíritu, está el de las tinieblas y el camino de la luz. En la epístola del apóstol San Juan, en primera de Juan, en el capítulo 1, versos 5 al 7, dice lo siguiente. Mire, hay dos caminos, el de las tinieblas y el de la luz. Dice así: pero si andamos en luz, o sea, en Cristo Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si esta sociedad, si este país, si esta ciudad que dice que es cristiana, ¿por qué vive en odios, en amarguras, en disensiones? La suegra contra la nuera, el yerno contra el suegro, el cuñado contra el compadre, el primo contra el primo, hermanos odiándose, y todos creen en Dios. Mi amigo, la escritura no se equivoca, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, porque la luz no combate la luz, la aumenta y la hace más fuerte. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que usted puede ser muy religioso, pero si usted odia a su suegra, si usted tiene a sus padres y sus padres hacen lo mejor que pueden y los odia porque no lo dejan hacer a usted lo que usted quiere, no le dejan llegar a la hora que usted quiere, y dice, es que esos sinvergüenzas viejos tales por cuales, y los maldice, usted está bajo juicio de Dios y es digno de muerte. ¿Sabe que Dios está de acuerdo con la pena de muerte? Dirán mucho, eso no es de Dios. Sí, Dios está de acuerdo con la pena de muerte. Y si no me creen, voy a ir un momentico
a Romanos capítulo 1. Pero déjeme terminar aquí. Entonces el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Y mire lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí? Oye, si usted está en Dios, entonces usted no practica el pecado porque Dios es luz. ¿Usted se imagina a Jesucristo con una botella de aguardiente, con una botella de águila? ¿Usted se imagina a Cristo con ron? No, es que Cristo dicen los borrachos sinvergüenzas. Señor los reprenda y los llama a arrepentimiento a todos los consumidores de alcohol de la ciudad. No es que Jesús estaba en las rumbas, él fue un matrimonio y él hizo trago. No, él no hizo trago, él transformó agua en vino. No tergiverse la palabra de Dios. Agua en vino. Y es una simbología de que había llegado el fin de la ley y empezaba una nueva era, la era de la gracia, de la misericordia de Dios, que es el Cristo, que es el vino nuevo. Por eso usted necesita nacer de nuevo, pero usted necesita abandonar el camino ancho, el camino de la carne, el camino del odio, el camino de las tinieblas y ir al camino de la luz. Y ahora sí vayamos a Romanos, para que no diga, pero no dijo nada de Romanos. Vea, le voy a demostrar, todo aquel que se levante. En Romanos capítulo 1, usted que es católico romano, usted que es católico romano, y se lo digo por tercera vez, usted, mi amigo televidente, que en su mayoría son católicos romanos, lo invito a que lean el libro de Romanos, especialmente el capítulo 1. Voy a leer para que usted se dé cuenta que Dios tiene en pie la pena de muerte. Lo voy a leer desde el versículo 22 por cuestiones de tiempo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, las lesbianas, cambiaron el uso natural por el contra naturaleza. De igual modo también los hombres, el homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ay, ¿será que está hablando del SIDA, del chancro, de la gonorrea, de la sífilis, del herpes, de todas estas enfermedades? Entonces, mi amigo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces cuando una persona se rebelde, ¿qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de Biblia? A mí no me interesa, y si me voy para el infierno, me voy para el infierno. Pues usted va directo al infierno, usted no tiene idea de lo que es el fuego de Dios. Usted no ve la temporada de calor tan brava que está haciendo en Barranca Bermeja. Oh, y la gente, qué calor, qué calor. Imagínese que el infierno es por lo menos 1000 veces más caliente. Y como a veces le digo, acostúmbrese al calor, porque si se va para el infierno no le va a dar tan duro. Pero la voluntad de Dios no es que usted vaya al infierno, sino que usted se arrepienta y reciba a Cristo como Señor y Salvador y cambie de camino, salgas el camino ancho y vengas el camino angosto, dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. Mire a ver si usted está en esa lista. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ¿sí? Aborrecedores de Dios. Dicen que son cristianos y les hablan de Cristo y yo no necesito esa vaina, no creo esa vaina, bla, 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 y maldicen, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. A los jóvenes, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escucha esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, lo que le acabo de leer, desde el versículo 18 hasta el 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, son dignos de muerte la escritura. Por eso usted ve que usted compra los periódicos locales y están llenos de sangre a toda hora. Que estaba en la cantina, le dieron 5 tiros. Y usted va a ver, le dan menores de 40 años. Las cárceles están llenas de jóvenes, todos atestados. ¿Por qué? Porque escogieron el camino de la maldad, el camino del pecado, el camino de la rebelión, el camino de la desobediencia, el camino de la muerte, el camino de las tinieblas, el camino del odio, el camino de la droga. Todos esos caminos. Pero si en esta tarde usted escucha el llamado de Dios,
Dios y viene a los pies de Cristo y le dice: Señor, estoy cansado de vivir esta vida que llevo tan triste, tan amargada, sin sentido. Lo único que espero es a morirme o que me pase algo, Señor. Venga a los pies de Cristo, no importa cuán pecador y sucio sea usted. Venga a los pies de Cristo, que Cristo lo saca del camino de las tinieblas y lo mete al camino de la luz, porque dijo: yo soy la luz. Arrepiéntase y reciba a Cristo, amigo, porque es el tiempo de buscar al Señor. Tiene que salir del camino del error. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4, Primera de Juan 4, verso 6, dice así, vea, aquí se lo leo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Usted se da cuenta cuando una persona es de Dios, oye el evangelio, lo recibe y se arrepiente y sigue a Cristo. El que no es de Dios dice: sí, muy bueno, me interesa, pero es que lo que yo tengo es que ahorita no puedo, que más tarde quizás, y saca las 1000 disculpas. Está cometiendo el peor error de su vida. Dice: el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces hay un espíritu de error y un espíritu de verdad. ¿Por cuál camino va? ¿Por el del error o la verdad? Ahora, ¿cómo puede usted estar seguro que usted está camino al cielo? No, yo estoy bien, yo me siento bien. Mi amigo, eso no es cuestión de que usted se sienta bien, es cuestión de vivir. Jesús le decía a la gente de su tiempo, a los fariseos y a los religiosos, que por eso lo odiaban: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted dice que es cristiano, ¿por qué violenta? ¿Por qué le voltea la espalda a la palabra de Dios? ¿Por qué usted prefiere su religión o su iglesia antes que humillarse a Jesucristo y nacer de nuevo? ¿Y por qué, como dicen algunos, yo soy seguidor de la Virgen María? ¿Por qué no sigue el ejemplo entonces de la Virgen María, que fue escogida por Dios, no porque se la pasaba dándose golpes de pecho, sino porque tenía un corazón dispuesto y porque era una mujer de Dios y oyó la voz de Dios: aquí tu esclava, aquí tu sierva, hágase tu voluntad? Si usted sigue a la Virgen María, entonces ¿por qué no sigue el ejemplo de la Virgen María y va a llegar a los pies de Cristo? Porque la Virgen María reconoció a su propio Hijo Jesucristo, que lo tuvo en su vientre por 9 meses y luego lo crió, y fue una excelente madre y nunca estuvo en una escuela, jamás hizo ni siquiera tercero de primaria, pero fue una mujer que no falló en la crianza de sus hijos. ¿Y cuántas mujeres profesionales, doctoras, doctores, ejecutivos, con sus grandes diplomas, sus carros y sus tarjetas de crédito, sus hijos y sus hogares son una vergüenza delante de Dios? Pero eso sí, ellos tienen una religión. La religión es el opio de los pueblos, decía Lenin, y yo apoyo eso, porque la religión separa al hombre de Dios. Lo que usted necesita es salirse del camino de la religión y venir al camino angosto, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino se llama Jesucristo. Venga a los pies de Cristo. Yo le invito a que venga a mi iglesia y reciba palabra de Dios y conozca y crezca en el poder del evangelio, que es lo que usted necesita, el verdadero evangelio de Jesucristo. No siga por ese camino, porque va a ir a la condenación. Así que, mi amigo, ¿usted está seguro que va al cielo? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? Mire lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que la gente le da temor. Dice: no, ese libro es el único libro de la Biblia que Dios le dice: usted lee el libro de Apocalipsis, yo lo bendigo, lo hago, le doy felicidad. Así que si hay algún amargado por ahí escuchando, empieza a leer el libro de Apocalipsis y lea los primeros versículos. Dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. En Apocalipsis 20:15 dice la palabra de Dios así: si usted ha nacido de nuevo, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted nace de nuevo, ¿sabía usted que en el cielo hay una notaría? Si usted no está en esa notaría, inscrito en el libro de la vida, sino en el libro de las obras de los hombres que no están justificados con la sangre de Cristo, entonces usted no ha nacido de nuevo. Así usted sea el hombre más religioso. Y le recuerdo a Nicodemo que hablamos de él hace 8 días. No se vaya a equivocar. Usted tiene que nacer de nuevo.
a través de un verdadero arrepentimiento. No siga por el camino que usted cree que lo va a llevar al éxito. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a usted ser una gran estrella del deporte, ser un gran profesional, ser una gran madre, un gran padre, un gran político, un gran jurista, un gran comerciante, una gran persona? Todo el mundo, oh, excelente, oh, ese hombre, qué hombre tan especial. Si usted conquista el mundo, pero pierde su alma porque se equivocó de camino, venga corriendo a los pies de Cristo, porque Cristo está que viene. Queda poco tiempo para que Jesucristo venga. De un momento a otro la iglesia va a ser quitada de esta ciudad y del mundo entero, y vendrá la gran tribulación. ¿Se quiere quedar? Hay rumores de que a partir de marzo de este año en Norteamérica van a poner el microchip en la mano derecha o en la frente, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Y el que se deje poner esos microchips ya queda de propiedad de Satanás. Piense bien, ¿cuál es el camino que se ha escogido? Solo hay dos: el de Cristo o el del diablo, el de la vida eterna o la condenación eterna. Escogeos hoy a quién servís. Dios les bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Llámeme si tiene dudas, necesita oración, necesita liberación. Venga. Calle 52 1462, 603-0702, 311-848-3507. Bendiciones.